Hola, mi nombre es Ana Ruth Villalpando Alba y quiero agradecer al Instituto Estatal de la Cultura por la invitación para impartir esta charla, la cual abordará el tema de las culturas prehispánicas en México. Asimismo, daremos la descripción de las piezas del mes que se exhiben en la red de museos del Instituto Estatal. Asimismo, también daremos un recorrido por las regiones en las que se ha dividido el país de México, junto con sus características para conocer más sobre estas culturas prehispánicas. Las culturas prehispánicas de México son todas aquellas tradiciones culturales que hayan florecido en el territorio mexicano hasta el año de 1521 después de Cristo, fecha en la que se dio la conquista del México Tenochtitlan por los españoles liderados por Hernán Cortés. Las culturas que habitaron nuestro territorio antes de la conquista española desarrollaron una vida social vasta y compleja, y para lograr entenderlas, la arqueología se apoya en todos aquellos objetos materiales que estos dejaron como marcadores culturales, apoyados por la difusión oral transmitida de una persona a otra desde la época prehispánica. Esto ha permitido ir cubriendo algunos de los espacios que se han dejado en la historia. Otro de los apoyos importantes en la arqueología son los textos escritos por los mismos conquistadores, quienes iban documentando todo lo que veían a su paso. Asimismo, los códices que, aun cuando son pocos, ofrecen información de primera mano para el entendimiento de su historia. Uno de los pioneros en el estudio de las culturas prehispánicas fue Paul Kirchhoff, quien en el año de 1943 llevó a cabo estudios e investigaciones que permitieron establecer las diferentes áreas culturales de México, a partir de la comparación e identificación de las similitudes y diferencias entre los grupos culturales del territorio del continente americano. Todo esto para su mejor tratado en las investigaciones. En el caso de México, se divide en tres regiones culturales: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. La región de Oasis América se asentó en el suroeste de Estados Unidos y del norte de México, y estaba habitada, al igual que Mesoamérica, por grupos sedentarios agrícolas que llegaron a poseer manifestaciones culturales muy complejas. Asimismo, mantenían estrecha relación con el altiplano central. Oasis América está representada por tres grandes culturas: la Nasazi, la Hohokam y la Mogollón. La cultura Hohokam se estableció en el sur de Arizona, en la cuenca de Phoenix. Los Hohokam se distinguen por haber construido enormes sistemas de canales de riego y por la presencia de juegos de pelota y montículos de tierra, densos conjuntos de casas de adobe, teniendo una cronología que data del año 450 al 1450 después de Cristo. Los Anasazi se asentaron en los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Es considerada una de las sociedades más complejas y avanzadas que habitaron dentro de los límites del territorio. Fueron grandes recolectores que almacenaban sus alimentos y recursos, los cuales le permitían subsistir en la época de secas. La cultura mogollón se estableció en las altas elevaciones de los desiertos en los actuales estados de Nuevo México, Chihuahua y el oeste de Texas. Los mogollón fueron grandes agricultores que vivieron en acantilados y mesetas elevadas. Su principal centro fue la ciudad de Paquimé, en la cual residía la gente de élite, quienes controlaban los sistemas de irrigación y la agricultura, la organización de la población, así como el intercambio de recursos y productos en todo el territorio. La región de Aridoamérica estaba habitada por grupos nómadas y tenían una subsistencia basada en la caza-recolección. Ubicados en el norte de México,
se distinguen por ser un territorio que presenta condiciones de aridez, aunque en su conjunto posee un régimen fluvial limitado y errático. No presenta las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de la agricultura. Entre los principios de nuestra era y el año 1000 después de Cristo, una amplia franja de Aridoamérica fue colonizada por grupos mesoamericanos que establecieron una gran cantidad de asentamientos relacionados con diversos desarrollos culturales. Es posible que esta expansión mesoamericana fuera consecuencia por un cambio climático, el cual favoreció la condición de la tierra, permitiendo que se llevara a cabo la agricultura. En la época de la conquista, Aridoamérica se extendía hacia el río Lerma y sus asentamientos mesoamericanos del norte ya habían sido abandonados. Los principales pueblos que habitaron esta zona corresponden a las naciones chichimecas, las cuales se extendieron por los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, y se dividen en huachichiles, zacatecos, tepecanos, caxcanes, guamares, tecueches y jonas. El área cultural de Mesoamérica es la que cuenta con mayor extensión en el territorio mexicano. Este término de Mesoamérica fue creado en 1943 por Paul Kirchhoff, antropólogo de origen alemán, naturalizado mexicano, que gracias a sus estudios e investigaciones, con base en datos del siglo XVI, definió un área de alta cultura, a la cual nombró Mesoamérica. Cronológicamente se divide en tres periodos: el periodo preclásico, que data del 2500 a.C. al 200 después de Cristo; el periodo clásico, que data del 200 al 900 después de Cristo; y por último, el periodo posclásico, que abarca del 900 al año 1521 después de Cristo. El preclásico o formativo es el periodo durante el cual se formaron los patrones básicos mesoamericanos, los cuales dieron lugar a grandes civilizaciones. Tuvo como principales características el sedentarismo, el desarrollo intensivo de la agricultura y el inicio de la elaboración cerámica. En lo que corresponde al periodo clásico, este se caracterizó por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de Mesoamérica. Se desarrolló el comercio y los vínculos culturales se reforzaron en este periodo. Durante el periodo posclásico, el territorio mesoamericano se había reducido notablemente. Una teoría supone la presencia de un cambio climático hacia el año 900 después de Cristo, el cual dejaría las grandes urbes sin recursos naturales, obligándolos a migrar en busca de áreas con mejores condiciones para subsistir. Varios de estos sitios abandonados en el norte de México fueron reocupados por los grupos chichimecas, los cuales habitaban esta región hacia este periodo. La práctica militar y el comercio fueron dos aspectos importantes que definieron este periodo, el cual se distingue por la guerra, la cual permitió la integración de las culturas mesoamericanas y otras regiones a través del dominio por parte de las culturas del altiplano central. Son bastantes las culturas que se desarrollaron en México, en especial en la región de Mesoamérica, lo que no nos permite nombrar a todas, por lo que a continuación presentaremos solo algunas de estas. Para contextualizar un poco las razones por qué no mencionaremos a todas las tradiciones culturales, es que el INAH actualmente reporta 195 zonas arqueológicas abiertas al público. Esto sin contar todas aquellas que se encuentran en proceso de investigación, y aún mayor es el número de aquellos sitios que se encuentran pendientes de estudio y de registro. Iniciaremos con el Altiplano Central. Este
se caracterizó por el uso del talud tablero, la construcción de templos en torno a una gran calzada central, así como el mantenimiento de enlaces sociales con otras regiones como lo son el occidente, la región norte del país y América Central. Una de las culturas que definen este periodo es la de Tlatilco, la cual se asentó en la Cuenca de México y su apogeo ocurrió en los años 1400 y 900 a.C. Como en otros poblados de la época, su ubicación favoreció un modo de subsistencia en el que se combinaban la agricultura junto con la caza y recolección. Tlatilco estuvo habitado por una sociedad estratificada, lo que se refleja en la distribución de su asentamiento y en la complejidad de sus prácticas funerarias. La tradición de Cuicuilco se encuentra en el suroeste de la Ciudad de México. Esta tuvo su apogeo durante los años 900 a.C. y 250 después de Cristo en el periodo preclásico. El Gran Basamento es uno de los primeros monumentos de gran tamaño en el México prehispánico. Este asentamiento mantuvo estrechas relaciones con la tradición de Chupícuaro en el estado de Guanajuato. Después de la erupción del volcán del Xitle en el año 250 después de Cristo, los grupos humanos se vieron obligados a abandonar el sitio. La gran urbe de Teotihuacán consolidó su poder en este periodo y estableció enormes redes de intercambio, con lo que distintas regiones quedaron enlazadas y por primera vez se conformó una integración cultural mesoamericana. Los elementos culturales teotihuacanos se difundieron y se compartieron a lo largo de todo el territorio mexicano. La arquitectura con los elementos de talud y tablero, así como el calendario ritual de 260 días y el agrícola de 365 días. El Templo Mayor fue la capital de la ciudad de Tenochtitlan, la cual fue fundada en el año de 1325 por Tenoch, quien fue guiado por su dios titular Huitzilopochtli, el cual le mostró el lugar mítico en el que se debía de fundar la ciudad. Tenochtitlan fue la capital del Imperio Mexica, el cual se extendió alrededor de todo Mesoamérica. Los mexicas conformaron una alianza político-militar con Texcoco y Tlacopan. Esta unión se le conoce como la Triple Alianza. Los gobernantes de estas tres ciudades se apoyaban en los asuntos políticos, económicos y militares. Gracias a esta alianza es que se pudieron realizar una serie de conquistas que los llegó a dominar más de 400 pueblos y señoríos de Mesoamérica. La caída del Imperio Mexica por los españoles en el año de 1521 marcó el inicio del declive cultural prehispánico en México. El área maya se distribuyó por los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y áreas de Chiapas y Tabasco, así como en los países de Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. A su vez, esta área maya se divide en tres regiones: en las tierras altas, que comprenden el sur de Guatemala y Chiapas, tierras bajas del sur, cuyo núcleo abarca el Petén guatemalteco y áreas adyacentes, tierras bajas del norte, que incluyen gran parte de la península de Yucatán. De la misma forma, se han distinguido diferentes tipos arquitectónicos, entre los que se encuentran el estilo Puuc, el cual floreció en los años 1000 al 500 a.C. Este se desarrolló a lo largo de la serranía y se puede apreciar en los sitios ceremoniales como Uxmal, Labná, Cabá, entre otros. Este estilo se define por la presencia de edificios que presentan arcos falsos,
también conocidos como arco maya, así como de cresterías formadas por bloques de piedra, la presencia de múltiples puertas formadas por columnas redondas con capiteles cuadrados. La arquitectura de Riobec se ha registrado alrededor de más de 50 sitios pertenecientes a este estilo, los cuales son edificios de dimensiones variadas, en muchos de los cuales hay uno o más complejos con torres, las cuales son consideradas como el elemento distintivo de esta arquitectura. La arquitectura o estilo Chen se identifica por el complejo de palacio-pirámide. Estas estructuras constan de edificios que van desde la presencia de una planta o nivel o varios de ellos sobrepuestos unos sobre otros. En el área maya se desarrolló la cultura izapa a lo largo del periodo preclásico. Esta se fundó muy cerca del volcán Tacana, en los límites de Chiapas, en la región del Soconusco, dentro de lo que sobresalen las estelas y los altares, los cuales están labrados en bajo relieve. Tal es su importancia que en torno a estas estelas se definió un nuevo estilo artístico conocido como Izapa. Esta cultura se desarrolló en los años 600 a.C. hasta el 100 después de Cristo. La zona arqueológica de Palenque fue junto con Tikal y Calakmul una de las ciudades más poderosas del periodo clásico. Mantuvo estrechas relaciones a través de redes comerciales de intercambio con el Altiplano Central y Centroamérica. Se desarrolló durante los años 400 a 900 después de Cristo. El sitio arqueológico de Chichén Itzá fue la capital de la región de la península de Yucatán durante el periodo clásico terminal y el posclásico temprano. Esta cultura presenta rasgos de culturas muy propias del área maya, así como también del altiplano central, las cuales se definieron a partir de las relaciones culturales que se mantuvieron con estas regiones. La zona de Chichén es conocida por sus imponentes estructuras, entre las que se encuentran el castillo, el templo inferior de los jaguares, templo de los guerreros y el templo norte del gran juego de pelota, así como el cenote sagrado. Esta se desarrolló entre los años del 900 al 1204 después de Cristo. El área de la costa del Golfo se desarrolló en los estados de Veracruz y Tabasco, área en la que erigieron grandes sitios arqueológicos como son San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta, Tres Zapotes, Tajín, Quiahuiztlan y Filobobos. Esto por solo mencionar algunos. La ciudad de La Venta fue un importante centro ceremonial de origen olmeca que se desarrolló durante el periodo del año 1200 al 600 a.C. en el preclásico. En el estado de Tabasco se construyó sobre una isla en un área pantanosa. Presenta basamentos piramidales de barro, así como patios ceremoniales y tumbas elaboradas de basalto. La antigua ciudad de Tajín se desarrolló a fines del Horizonte clásico y llegó a su apogeo en la transición al posclásico, o sea, entre los años 800 y 1150 después de Cristo. El Tajín se sostenía económicamente gracias al tributo que los pueblos circunvecinos pagaban en productos y servicios. Esta ciudad administraba las relaciones políticas, sociales y religiosas de la región. En cuanto a su arquitectura, sobresalen los juegos de pelota, los relieves de sus muros y la pirámide de los nichos, la cual cuenta con 365 nichos, lo cual sugiere la cuenta del calendario solar. El sitio de Zempoala se ubica en el margen izquierdo del río Chachalacas. Su distribución arquitectónica se determinó según su función, ya fuera de uso ceremonial,
administrativa, habitacional o agrícola. Cada uno de estos conjuntos estuvo delimitado por murallas de piedra. A la llegada de los españoles, esta ciudad se encontraba bajo el dominio de Tenochtitlan y fungió un papel importante en la caída de México, ya que el cacique Gordo de Zempoala estableció una alianza con el capitán Hernán Cortés, que resultó con la conquista del Imperio Mexica. El área oaxaqueña gira principalmente sobre las culturas zapoteca, la cual se desarrolló en el periodo clásico y el de la mixteca en el posclásico. Sin embargo, también existieron otras culturas que se desarrollaron en esta zona, como son los chinantecos, los mijes, zoques y mazatecos. Durante el preclásico floreció la tradición de San José Mogote, el cual está ubicado al noreste de la ciudad de Oaxaca y fue la capital de todo el valle de Etla durante el periodo preclásico. Es una cultura predecesora de la imponente ciudad de Monte Albán. Las inscripciones halladas en este sitio documentan una de las formas más antiguas de escritura de Mesoamérica, datadas alrededor del año 500 a.C. Monte Albán fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se fundó en el año 500 a.C. sobre la cima de una montaña en el centro de los valles centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el año 800 después de Cristo. Mantuvo estrechos vínculos con la cultura teotihuacana en el altiplano central, a través de las redes de comercio. Una vez que ésta rompió sus lazos con la ciudad de Teotihuacán, Monte Albán alcanzó su máximo desarrollo, pero durante el periodo posclásico, la cultura zapoteca se vio influenciada por la cultura mixteca y fue perdiendo hegemonía en el valle. La zona de Mitla se encuentra enclavada en la porción norte del valle de Tlacolula. Sus monumentos se dividen en 5 conjuntos, 4 de los cuales son muy parecidos entre sí, al estar formados por 2 patios cuadrangulares rodeados por grandes salones en cada uno de sus lados. El otro conjunto es un solo patio rodeado por basamentos escalonados elaborados en adobe. La principal característica de esta zona es que la fachada de sus salones y sus muros interiores están ricamente decorados con mosaicos de roca caliza, formando grecas, las cuales representan el sello distintivo de los linajes zapotecas que habitaron ahí a la caída de Monte Albán. Tiene una cronología que data del año 200 al 1521 después de Cristo. Ahora pasaremos a la tradición cultural del occidente. Esta se desarrolló en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, a la que a veces se agregan partes de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Guerrero. Se distinguen por la presencia de la cerámica al negativo, la tradición funeraria de las tumbas de tiro, así como el juego de pelota con bastón. Sus edificaciones son de plantas mixtas y la cerámica incisa precocción. La cultura legendaria de Chupícuaro se desarrolló durante el Preclásico medio y terminal entre el 600 a.C. y el 250 después de Cristo. Esta se dividió en 3 fases: Chupícuaro temprano, que data del año 600 al 400, Chupícuaro reciente del 400 al 100 a.C., y también por aquí entra lo que es una fase de transición que data en el año 100 y el inicio de nuestra era, y la fase final Mixtlán, la cual tiene una cronología de inicios del siglo hasta el 250 después de Cristo. Esta
se desarrolló en los municipios de Acámbaro y Tarandacuao, manteniendo relaciones culturales con el altiplano central, como son las ciudades de Cuicuilco y Tlatilco. Presenta una relevancia cultural en cuanto a la representación iconográfica, la cual plasmaron en los objetos cerámicos. La zona arqueológica de Tingambato se encuentra asentada sobre terrazas naturales y sus edificios se encuentran distribuidos en los niveles creados artificialmente para albergar las áreas administrativas y ceremoniales. Las evidencias arqueológicas indican la vinculación de Tingambato con otras tradiciones culturales como lo son el Bajío y el Altiplano Central. Su cronología se desarrolla en los años 450 después de Cristo al 900 después de Cristo. La gran ciudad de Tzintzuntzan fue, junto con Pátzcuaro, el centro de poder del Imperio Tarasco. Esta cultura abarcó casi en su totalidad el estado de Michoacán, partes de Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. La antigua ciudad de Tzintzuntzan se construyó sobre amplias terrazas y grandes plataformas que se van acomodando en las laderas de los cerros. Su arquitectura se distingue por la presencia de yacatas. Durante la época del contacto español en el siglo XVI, las culturas prehispánicas del área tarasca mantuvieron un papel importante al establecer alianza con los conquistadores, lo cual les permitió continuar con su colonización y conquista a través de las exploraciones realizadas hacia la región del norte y occidente del país. En un apartado especial se han dejado las zonas arqueológicas abiertas al público del estado de Guanajuato, las cuales también se encuentran distribuidas en diferentes regiones del estado, por lo que vamos a encontrar nosotros en la región del Bajío los sitios de Plazuelas y Peralta. En el río Laja tenemos la presencia del sitio de Cañada de la Virgen, en el área septentrional al sitio del Cóporo y en la Sierra Gorda de Guanajuato al sitio de pinturas rupestres de Arroyo Seco. La zona arqueológica de Plazuelas está ubicada en la comunidad homónima en el municipio de Pénjamo. Esta se construyó en las estribaciones sureñas de la Sierra de Pénjamo, al sudoeste de la Sierra de Guanajuato, entre dos regiones geográficas, los Altos de Jalisco y los Bajíos michoacanos, lo cual le permitió fungir como una capital fronteriza. Actualmente se exponen en el sitio un juego de pelota, así como el conjunto ceremonial de casas tapadas, el cual es la representación terrestre de los tres cerros del fondo pertenecientes a la Sierra de Pénjamo. Data con una ocupación del 600 al 900 después de Cristo. Cabe resaltar que uno de los aspectos más importantes de la zona arqueológica es la presencia de miles de petrograbados que se han encontrado a lo largo de las barrancas y nichos rocosos de la región, los cuales plasman planos arquitectónicos de ciudades prehispánicas, entre las que resalta la propia maqueta del conjunto de casas tapadas. La zona arqueológica de Peralta se encuentra en la comunidad homónima en el municipio de Abasolo. En esta se puede apreciar el recinto de los gobernantes, o conocido también localmente como la Mesita, así como el conjunto de doble templo y patio hundido, perteneciente a la tradición del Bajío. Este espacio también es conocido como el Divisadero, dentro del cual se han localizado ofrendas pertenecientes a la tradición teotihuacana, los cuales se exponen en el museo de sitio. Esta sociedad se asentó en una región en la que se practicaba la agricultura de temporal. Esto se sabe por la presencia de terrazas, las cuales están ubicadas en las laderas de los cerros. Cuenta con un desarrollo cronológico que data del 300 al 750 después de Cristo.
El sitio de Cañada de la Virgen se localiza en el municipio de San Miguel de Allende y se asentó en la cuenca central del río Laja en la frontera mesoamericana. Tuvo una función de carácter ceremonial, ya que se ha observado que su arquitectura guarda simetría con el movimiento de los astros. Dentro de esta zona se puede apreciar el gran basamento piramidal, el cual está conformado por 7 cuerpos escalonados. El complejo B, el cual también es conocido como la Casa de la Noche Más Larga, y el complejo D como la Casa del Viento. Cuenta con una cronología que va del 540 a.C. al 1050 después de Cristo. El sitio arqueológico del Cóporo pertenece a la tradición del Tunal Grande, la cual se extiende por los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, los Altos de Jalisco y el noreste de Guanajuato. Esta se distingue por la presencia de arquitectura de tierra. Está integrada por unidades habitacionales desplazadas en el llano, plazas cívico-administrativas orientadas a los 4 puntos cardinales, las cuales se ubican a las faldas de los cerros. Y ya en la cima tenemos la presencia del área ceremonial junto con el basamento piramidal, el cual está orientado a la puesta del sol. Cuenta con una cronología que data del año 0 al 900 después de Cristo. El sitio de pinturas rupestres de Arroyo Seco está ubicado en el municipio de Victoria. Presenta representaciones iconográficas de pintura rupestre dejada por grupos de cazadores-recolectores que habitaron la región conocida como la Gran Chichimeca. Este sitio está vinculado con la tradición pintada de México semiárido, la cual ubica entre los años de 1100 y 1500 después de Cristo. A continuación, abordaremos el tema principal de esta charla, el cual es la presentación de las piezas del mes que se exhiben en la red de museos del Instituto Estatal de la Cultura. Iniciaremos con el Museo del Pueblo, el cual está ubicado en el municipio de Guanajuato. Este presenta una figura antropomorfa masculina perteneciente a la tradición tumba de Tiro. Representa a un guerrero de pie. Este está ricamente ataviado, portando su arma, la cual es una macana. Presenta peto y tocado bicorne. Presenta pintura corporal en forma de líneas horizontales y verticales, así como de círculos. Las orejeras son de forma de argolla y sus narigueras forman un trapecio invertido. El guerrero era un personaje de élite en las culturas prehispánicas. La tradición de tumbas de Tiro se desarrolló en el occidente de México, en los estados actuales de Nayarit, Jalisco, Colima y zonas colindantes de Zacatecas y de Michoacán, durante los periodos conocidos como preclásico y clásico en Mesoamérica, que abarcan desde el año 1500 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Estas tumbas eran empleadas para realizar rituales de enterramientos humanos, los cuales eran acompañados por ricas ofrendas funerarias. El sistema constructivo de una tumba de Tiro corresponde a la construcción de una cámara abovedada que contiene como acceso un tiro vertical. El espacio de la cámara era donde se depositaban los restos funerarios acompañados de ofrendas dispuestas a su alrededor. En el Museo de Arte Olga Costa y José Chávez Morado se presenta una escultura antropomorfa con tocado de plumas y bandas horizontales. Su brazo está flexionado y su mano está huecada, revelando así su función, la cual consistía en portar el estandarte insignia de su pueblo, el cual también podía ser portado en las guerras y colocado en los territorios conquistados. En la época prehispánica, durante el periodo posclásico, que data del 900 a 1521 después de Cristo,
Su uso era común entre los grupos mesoamericanos como son los huastecos, toltecas, mexicas y maya. Está elaborado sobre piedra tallada. Tiene una altura de 60 centímetros por 29 por 23 centímetros. En el Museo José y Tomás Chávez Morado, ubicado en el municipio de Silao, se exhibe una olla antropomorfa de cuerpo globular y cuello corto, la cual la cabeza del personaje sobresale del cuerpo. Está ataviada con un tocado en forma de ave, sus orejeras son circulares, su collar está elaborado por medio de la técnica del esgrafiado, así como los márgenes de las líneas de sus manos y de sus dedos. Las manos se muestran en bajo relieve a un costado de la pieza. Los pies son regordetes y son los soportes de la olla. La posición del personaje simula la flexión hacia el frente. Este tipo de vasijas eran empleadas para almacenar en su interior depósitos de valor como son los restos óseos, en el cual tendría una función como urna funeraria, o igual se podían depositar minerales o arcillas, los cuales podían ser parte de una ofrenda. En el Museo Hermenegildo Bustos, en el municipio de Purísima del Rincón, se presentan dos figurillas antropomorfas femeninas que presentan tocado alto decorado. La primera pieza cuenta con una banda horizontal decorada con pintura negra. Las orejeras y los collares son de cuentas circulares. Los brazos descansan a los costados. Sus senos son poco abultados. Las caderas están bien estilizadas y sus piernas también son anchas. Esto nos hace pensar que se trata de una mujer joven que aún no ha gestado. Como indumentaria presenta un enredo. Uno de ellos está pintado con color negro. Una de las figuras presenta sandalias de banda. La representación femenina en las culturas prehispánicas está estrechamente relacionada con la fertilidad de la tierra, por lo que el uso de estas piezas en rituales agrícolas era común, al ofrendar figurillas femeninas en los cultivos para propiciar una buena cosecha. Estas figurillas pertenecen al área de la Huasteca, del tipo Panu-Cosé, los cuales las colocan en el periodo clásico que data del 300 al 900 en esta región. En el Museo Casa Diego Rivera se exhibe un instrumento musical de viento, el cual es una ocarina y está elaborado en arcilla, formando una forma zoomorfa que representa a un ser divino alado. Dicha pieza fue empleada para que a través de su sonido, según la tradición y la cosmovisión prehispánica, se creara un vínculo espiritual. La música en el México prehispánico tuvo un papel muy importante en cuanto a su función en los ritos y ceremonias, durante los cuales la armonización de los sonidos producidos por medio de los instrumentos tenía como finalidad crear un lazo entre el mundo espiritual y el terrenal. El Museo Palacio de los Poderes alberga una pieza excepcional, la cual es una sonaja antropomorfa que representa una figura femenina que está sentada sobre sus pies. Uno de sus brazos descansa sobre su vientre y porta un brazalete y un abanico. El otro brazo descansa sobre su pierna y también porta un brazalete. El cabello lo lleva suelto compartido en medio. Presenta un tocado ricamente ataviado con ornamentos en forma de bandas y circulares. Lleva un collar doble formado por cuentas. La indumentaria consiste en un quechquemit, falda y capa. Por sus atavíos se puede interpretar que se trata de la representación de un personaje de una posición social alta dentro de la cultura maya. Este tipo de instrumento musical prehispánico se denomina del tipo ideófonos, los cuales
generan el sonido a través de su propio cuerpo al vibrar. Este tipo de sonajas de cerámica corresponde a un uso ceremonial, ya que su función es la de generar música en el plano espiritual. Esta pieza en especial pertenece a la tradición jaina en el área maya, la cual se localiza en la costa norte de Campeche y está rodeada de manglares. Es una isla artificial y data del 600 al 1100 después de Cristo, durante los periodos clásico tardío o posclásico temprano. En el Museo Conde Rull se expone una figura antropomorfa masculina elaborada con cerámica y se encuentra en posición sedente. Porta pintura corporal negra en la mayor parte del cuerpo, exceptuando las manos y la boca. Tiene la lengua de fuera y sus genitales están expuestos. Sus brazos descansan sobre las rodillas. Presenta un tocado con rasgos antropomorfos que representan un rostro masculino. Y así es como damos fin a nuestra charla, y no me quiero despedir sin antes invitarlos a que visiten los museos del Instituto Estatal de la Cultura, en el cual se exhiben las piezas que hemos descrito anteriormente. De la misma manera, los quiero invitar a que visiten las 5 zonas arqueológicas de Guanajuato que están abiertas al público. Reitero nuevamente el agradecimiento al Instituto Estatal de la Cultura. Por mi parte es todo, nos vemos pronto. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.